Vlad el Empalador y la masacre de los otomanos, la brutal venganza de un príncipe. En el siglo XV, el nombre de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, era temido en toda Europa. Nacido en 1431 en Transilvania, en la región de Valaquia, su vida estuvo marcada por la violencia y la traición desde una edad temprana. Hijo de Vlad II Dracul, príncipe de Valaquia, Vlad fue secuestrado por los otomanos en su infancia, junto a su hermano Radu, como parte de un acuerdo político con el sultán Mehmed II. Durante su cautiverio, Vlad vivió experiencias extremas, siendo testigo de torturas y humillaciones. Esta amarga experiencia le dejó una profunda huella, alimentando en él una sed insaciable de venganza contra el Imperio Otomano. Pero fue tras tomar el trono de Valaquia, a mediados de la década de 1440, que su sed de venganza se convirtió en una serie de actos extremos. Su reinado fue marcado por una brutalidad sin igual, lo que le valió el título de El Empalador. Sin embargo, la venganza más famosa de Vlad fue contra el sultán Mehmed II y sus tropas. La invasión otomana y la guerra psicológica. En 1462, Mehmed II, también conocido como el Conquistador por haber tomado Constantinopla, decidió invadir Valaquia, donde Vlad gobernaba. Pero Vlad, sabiendo que no podía enfrentarse al ejército otomano en una batalla directa debido a la diferencia de fuerzas, ideó una estrategia macabra pero eficaz. Vlad decidió recurrir a la guerra psicológica, buscando aterrizar al enemigo antes de que llegara al campo de batalla. Primero, Vlad ordenó la construcción de un bosque de la muerte. Capturó a miles de prisioneros, principalmente soldados otomanos y civiles, y los empaló de manera brutal. Las víctimas eran perforadas por enormes estacas que se les introducían por el ano o la boca y salían por el pecho. Los cuerpos eran dejados a la vista en filas, creando una espantosa imagen de terror. Se dice que en la batalla de 1462, más de 20.000 hombres fueron empalados y exhibidos de esta manera. El horror era tal que cuando las tropas otomanas llegaron a la zona, se encontraron con el bosque de cadáveres, y muchos soldados cayeron en pánico. La retirada de los otomanos. La imagen de estos cadáveres empalados aterrorizó a las tropas otomanas, que, al ver tal escena, no solo se sintieron desmoralizadas, sino también vencidas psicológicamente. La masacre de Vlad hizo que el ejército otomano, en lugar de avanzar, se detuviera y se replegara en un intento de evitar más muertes innecesarias. El sultán Mehmed II, aunque al principio desafiante, se vio obligado a retirar a sus tropas y abandonar la invasión. Vlad no solo buscaba venganza, sino también enviar un mensaje claro: la resistencia no se quebraría, y el Imperio Otomano tendría que pagar un alto precio por sus incursiones. Esta brutal táctica de terror fue un ejemplo temprano de lo que ahora conocemos como guerra psicológica. El impacto de su venganza. La masacre de Vlad el Empalador contra los otomanos no solo consiguió su objetivo de repeler la invasión, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. En el mundo islámico, el acto de Vlad se convirtió en una historia de terror que se transmitió a través de generaciones, y en Occidente se cimentó su reputación como uno de los tiranos más sanguinarios de todos los tiempos. Vlad el Empalador se convirtió en una figura mitológica, una leyenda que trascendió las fronteras de la historia para convertirse en un ícono de la venganza extrema. Fue tanto un príncipe que defendió su tierra con una determinación feroz, como un hombre que nunca olvidó la humillación sufrida a manos de los otomanos, y por ello, su venganza fue tan inhumana como su propio sufrimiento. Esta historia de venganza de Vlad el Empalador no solo es uno de los episodios más sangrientos de la historia medieval, sino también un ejemplo de cómo la brutalidad puede alterar el curso de los eventos. Un auténtico testamento del poder del miedo como arma en tiempos de guerra.